María Eva Kutsovitis es periodista. Ya estoy limada, casi, chicos. Bueno, también, porque a mí la ponemos en el combo del periodismo y así Milei la odia la atiende también. Claro. Ingeniera pero civil, buscamos la vuelta. Ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de este programa, candidata a legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Evita, primero felicitaciones, ayer te vimos, eso mismo, aplausos. Te vimos en el debate que fue muy largo. No terminaba, no sé, de afuera se veía larguísimo, no sé cómo lo viviste vos, 3 horitas ahí. No, la verdad que sí, larguísimo, larguísimo. Pensá que nosotros teníamos que llegar 1 hora antes, así que, bueno, la verdad es que fueron muchas horas. Bueno, en particular para mí, el primer debate público. Así que, si bien hace muchos años que vengo trabajando los temas de la ciudad y estudiando los temas de la ciudad, siendo parte de los conflictos de la ciudad, la verdad es que, bueno, estos últimos días estuve preparándome para poder presentar nuestra propuesta, para poder contarle un poco quiénes somos a los y las Ahora, oyentes. ¿Sentiste, Eva, que se habló de los temas de la ciudad? Mira, la verdad que poco. Porque bueno, nosotros un poco hicimos el análisis que más o menos común, ¿no? Que se trató de llevar la discusión a otro plano, al tema nacional, a las rispideces entre las mismas fuerzas políticas que están compitiendo en la ciudad, a la interna de la derecha, básicamente, y con mucho mensaje antikirchnerista, ¿no? Sí, a mí la verdad es que la sensación que me quedó es que hubo, en general, muy pocas propuestas para la ciudad. El debate tenía un formato en donde vos te presentabas, después tenías 2 minutos para plantear tu propuesta, te hacían preguntas, las respondías, te tocaba preguntarle a algunos candidatos y candidatas. Cada uno hizo eso, o sea, fueron 17 veces. Totalmente. Sí. Y después tenías 1 minuto para el cierre. Y la verdad que yo lo que escuché y la sensación que me quedó es que hubo muy pocas propuestas concretas para la ciudad. Y que lo que sí hubo fue mensajes muy agresivos, sobre todo de un sector muy agresivos hacia la izquierda, hacia el progresismo, hacia el kirchnerismo, que la verdad no suman al debate. Yo creo que la situación más alucinante fue cuando Adorni en el canal de la ciudad propuso cerrar el canal de la ciudad. Escalofriante. Y la verdad que yo veía a quienes estaban conduciendo el debate, que también es importante decirlo, el debate estuvo muy bien organizado, porque organizar un debate con 17 candidatas y candidatos es dificilísimo. La verdad es que se sortearon todos los órdenes, todo fue producto del azar. Preguntas eran 4 preguntaban, nada más, y eso fue al azar. Había 3 preguntas para cada candidato al azar. Es decir que Pero eso fue por sorteo quien preguntaba. Sorteo, bien, porque me habían quedado dudas. No, todo fue por sorteo. Bien. El orden en el que hacías la presentación era por sorteo. El orden de quienes te preguntaban, también por sorteo. Quienes vos preguntabas, también el sorteo. Y por supuesto, el orden del minuto de cierre, también por sorteo. Y la verdad es que yo creo que el canal de la ciudad hizo un excelente trabajo, porque no es sencillo un debate con 17 candidatos en donde exista la posibilidad de algún intercambio, de algún cruce, por más que sean preguntas que después vos tenés tus 2 minutos para contestar, igual eso no deja de ser un desafío, un cruce entre candidatos. Y lo impactante era por parte de algunos candidatos, ¿no? Planteos que no tenían nada que ver con las propuestas, ¿no? Como vengo a terminar con los zurdos, vengo a terminar con el kirchnerismo, vengo a terminar... Digo, la verdad que innecesario. Me parece que ahí tiene que haber un límite, sobre todo porque este es un debate democrático en donde, digo, uno puede no estar de acuerdo con las ideas del otro, pero básicamente tiene que haber una base de respeto. Si no hay un ámbito de respeto,
ahí me parece que ese debate ya empieza a no ser posible. Sí. Y me parece que ayer hubo límites que se traspasaron, sobre todo por parte de algunos candidatos como Marra, como Adorni, en algún momento Yamil Santoro. A mí me parece que la verdad eso no fortalece la democracia, no fortalece. No parece que les interesara demasiado fortalecer la democracia, ¿no? A esos tres que nombraste. No, la verdad es que la sensación que te queda es que no. Fundamentalmente en el caso de Marra y Adorni, en donde repiten una casetera con discursos muy agresivos, con discursos muy violentos, en donde además Adorni, por ejemplo, decidió no hacerle una pregunta a un candidato de la izquierda porque no le pareció que era digno de que él le preguntara. O sea, a mí me parece que esas cosas son cosas que no pueden aceptarse, ¿no? Sobre todo en el marco de un debate, ¿no? De un debate político, de candidatas y candidatos que van a ocupar un cargo público. Entonces, a mí me parece que esos tienen que ser límites que no tienen que poder traspasarse. Es probable. Vamos a escuchar un audio que... Yo tengo un mensaje antes, importante para dale. Eva. Dice, yo quería que me respondieras, no que me pusieras una correa y me sacaras a pasear. Horacio lo firma. Vamos a escuchar el audio. Eva, no parás de criticar las obras que hice. Te digo, el Paseo del Bajo, el Viaducto Mitre, el Viaducto San Martín, el Belgrano, el Polo Educativo de Mataderos, el Polo Educativo de Lugano, el María Elena Walsh, la Plaza Jusey, las plazas que están sobre la costanera, el Parque Lineal, el Hospital de Lugano, centros de salud. Ni una valorás, una dame. Y la verdad, Larreta, es que estoy bastante alucinada de que quieras volver. La verdad es que sos el responsable del mayor saqueo de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Y así como enumeraste muchas obras, yo te voy a enumerar muchas tantas otras. Privatizaste 500 hectáreas de tierras públicas, 150 eran espacios verdes públicos. Vendiste parte del parque de la ciudad, privatizaste el Parque de las Victorias para hacer una cancha de golf. ¿Quién en plena crisis climática pone en venta un parque para hacer un negocio inmobiliario? Bombardeaste con torres la ciudad de Buenos Aires, pusiste a la venta torres en la legislatura para los grandes desarrolladores inmobiliarios, llevaste adelante todo tipo de concesiones berretas, acordémonos de las grúas, por ejemplo, estallaste el conjunto de los barrios de casas bajas con tu código urbanístico que sancionaste en el 2018, construiste 0 metro de subte, llevaste al mínimo el presupuesto en salud y educación, bajaste los impuestos de los grupos económicos cuando te autopercibías presidente y gastaste miles y miles y miles de millones de pesos en pauta oficial. Eso sí, todo eso no lo hiciste solo, lo hiciste con tus cómplices, los radicales, la coalición cívica, los libertarios y también parte del peronismo. Pero lo más grave de todo eso es que nos trajiste de Vicente López a Jorge Macri para que termine llevando adelante tu lógica saqueadora. Muchísimas gracias. La carita de Larreta, no era como el puchimo de Eva Kutsovitis en ese momento. Creo que no esperaba que tuvieras toda esa información así como para espetarla en un segundo. Y la verdad que lo sorprendiste. En realidad tenía... A nosotros no, porque eso es la información que fuimos desarrollando en este espacio mucho tiempo, años que tenés este espacio en este programa. Y sabemos de tu trabajo y de tu tarea arqueológica, ¿no? Directamente sobre lo que está sucediendo con, por ejemplo, la obra pública en la ciudad y el tema, sin ir más lejos, de cómo se ha violado y se han hecho pactos con el tema de la construcción en altura, los espacios verdes. Totalmente. La verdad es que la lista continuaba, pero tenés acotado el tiempo, ¿no? Igual hiciste una buena selección. Sí. Me quedaron pendientes algunas cosas para mencionarle a Larreta, como por ejemplo el acuerdo que hizo con el grupo IRSA para
ahí donde iba a ser la ciudad deportiva de Claro. La Boca. Hablamos donde hace ahora, poco de eso. Exactamente. Donde está Rodrigo Tenemos Bueno. un humedal al lado de Rodrigo Bueno, al lado de la Costanera Sur, uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad de Buenos Aires, uno de los pocos humedales que conservamos, en donde ahí Larreta hizo un convenio para que en lugar de hacer una ciudad deportiva, IRSA pueda construir una nueva Dubái que va a empezar a construirse. Por supuesto que respecto al tema de las concesiones en la ciudad de Buenos Aires, la lista es una lista muy larga. Tenemos las concesiones truchas en los comedores escolares, tenemos la concesión del subte. Es decir, la verdad es que Larreta, como jefe de gabinete y luego como jefe de gobierno, gestionó 16 años la ciudad de Buenos Aires, y uno espera que si vuelva con alguna reflexión, con alguna autocrítica, porque la ciudad de Buenos Aires sin duda que está peor, pero no podemos plantear que él estuvo siendo en realidad el intendente o el alcalde de Barcelona y que recién está llegando a Buenos Aires y está sorprendido. Nada, él viene de gestionar durante casi 2 décadas la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires presenta números muy preocupantes en términos sociales, en términos habitacionales, en términos ambientales y en términos de seguridad. Larreta ahora está preocupado por el tema de seguridad y llegó a plantear que quiere más policías en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene el triple de policías cada 100.000 habitantes que establece las Naciones Unidas. Tiene el doble de policías cada 100.000 habitantes que el promedio de Latinoamérica. El problema no es tener más policías. 75% de la ciudad está vigilada. El problema es la connivencia que hay entre parte del poder político, parte de las fuerzas de seguridad y, por ejemplo, el narcotráfico. Seguir la ruta del dinero del lavado es clave, y el dinero termina blanqueándose en esas construcciones suntuosas promovidas por Larreta que nadie controla. La verdad es que Larreta no se preocupó por controlar dónde se venden las autopartes robadas, dónde se venden los celulares robados, no se preocupó por llevar adelante el traspaso del sistema penitenciario, no se preocupó por mejorar las condiciones vinculadas al cuidado, que tienen que ver con garantizar luminaria, garantizar 24 horas transporte público en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Tampoco se preocupó porque tengamos una justicia vecinal y comunitaria que resuelva los conflictos cuando los conflictos comienzan, y evitar que estos conflictos escalen y terminen siendo delitos de mucha más gravedad. Y entonces ahora lo escuchamos preocupado por la seguridad, por el olor a pis y por supuesto indignado porque sus obras, las que él percibe, sus obras, que en realidad son las obras que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires, muchas de ellas obras totalmente inconsultas, no son debidamente valoradas. Bueno, a mí me parece que el regreso de Larreta, que además terminó confesando que él regresa ahora como legislador porque lo que quiere es volver a ser jefe de gobierno. El regreso de Larreta me parece que amerita algún tipo de reflexión respecto a cómo es la ciudad que Larreta nos dejó, porque, insisto, tenemos indicadores muy duros. Larreta, cuando se percibía o se autopercibía candidato a presidente y ya casi tenía puesta la banda presidencial y estaba recaudando para la campaña, a los grandes grupos económicos le bajó la alícuota de ingresos brutos. Eso lo hablamos un montón de veces en este programa. Entonces, las grandes constructoras, no las pymes, las pequeñas desarrolladoras, las grandes constructoras, aquellas empresas que se dedican a la mega minería, obtuvieron exhibiciones, excepciones, reducciones en la alícuota de ingresos brutos. Nosotros, la verdad es que eso nos resulta absolutamente inexplicable, que aquellas actividades ultra rentables, aquellos grupos económicos súper concentrados obtengan beneficios que no tiene ni una pyme ni ningún comerciante. También, el escándalo de la pauta oficial, algo que Jorge Macri continuó. Sí. Porque Jorge Macri viene gastando 270 millones de pesos
en autopropaganda todos los días. 11 millones de pesos por hora, te escuché decir. Exactamente, 11 millones por hora. Es increíble. Es tremendo. Es absolutamente alucinante. Entonces, siguiendo la peor de las tradiciones macristas, Jorge Macri va por lo mismo, por mostrarnos la maqueta, mostrarnos el render, ponernos el cartel de la línea F, traer una candidata que en realidad es diputada en la provincia de Buenos Aires y que no va a poder votarse. Varios de su lista no van a poder votarse. La verdad es que eso también es bastante impactante. Pero bueno, lo cierto es que a mí me parece que ayer lo que se vio es que hay muy pocas propuestas a fondo para la ciudad, una ciudad que está en emergencia, en donde nosotros siempre repetimos, acá en la ciudad 500.000 de personas están en emergencia habitacional, la mitad de los niños y niñas habitan en hogares pobres. En la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 4 habitantes supera los 60 años de edad y no hay una sola política destinada para los jubilados y para las jubiladas, que la verdad la están pasando muy mal en la ciudad de Buenos Aires, porque necesitan para sobrevivir 5 jubilaciones mínimas. ¿Cuántos jubilados porteños ganan más de 5 jubilaciones mínimas? Tienen que elegir entre comprar los remedios o hacer 2 comidas por día. Y si además tienen que alquilar, la verdad es que esa tarea es absolutamente inviable, es imposible. Así es. Por eso, la verdad es que había muy pocas propuestas destinadas a los jubilados, a las jubiladas, a lo que viene sucediendo con las infancias en la ciudad de Buenos Aires y muchas chicanas, ¿no? Mucho cruce entre, bueno, distintos candidatos y candidatas y muchos candidatos que la verdad fueron a hacer un show, más que a plantear sus propuestas, a contar qué es lo que quieren hacer en la ciudad de Buenos Aires para revertir los problemas estructurales que la ciudad tiene que resolver, que son el problema ambiental, el habitacional, el social, el problema de seguridad. Bien, Eva. Y 59. Un minutito así nos queda para despedirnos de nuestras y nuestros oyentes antes del 1 de mayo, el día de los trabajadores y las trabajadoras. Eva, vamos a seguir conversando, por supuesto. Ya el martes estoy nuevamente. Obvio. Acá. Y además también tenemos que hablar del sistema, de cómo vamos a votar, el troquel, que no hay sobre, que... Bueno, vamos a conseguir las máquinas. Dale. Así que podemos ver si podemos traer una máquina y hacer una especie de muestra acá en vivo. Ideal. Si les parece, Genial. podemos hacer Genial. eso para que todas nuestras oyentes puedan ver cómo se vota en Buenos Aires, que vamos a votar de manera diferente una vez más. Exactamente. Gracias a Carlos Di Mare, que nos pone al aire todas las tardes. Gracias a Pablo Casasola, que nos pone por streaming. Dieguito Mayo en la producción.